Martin Niemöller, pastor evangélico alemán, que fue encarcelado por Hitler durante 8 años, en el tiempo antes y durante la Segunda Guerra Mundial, a causa de su lucha heroica contra la política religiosa del nazismo. Al principio de su encarcelamiento solo pensaba en escapar, en que lo liberaran. Pero al ir pasando los meses y los años, comenzó a cambiar su perspectiva. Empezó a pensar en la importancia del perdón. El patíbulo donde eran ejecutados los prisioneros estaba ante su vista desde su celda en Dochan. Día tras día él miraba cómo hombres y mujeres y niños morían. Aquellas terribles escenas llenaron su mente de muchas preguntas. ¿Qué haré cuando yo enfrente esa prueba? ¿Cuáles serán mis últimas palabras? ¿Serán las de Padre, perdónalos? ¿O criminales asesinos? Niemöller confesó que muchos de aquellos que veía morir desde su ventana fueron sus maestros, que le enseñaron a perdonar a los demás. La lección terminó de profundizar y echar raíces en su alma, en su vida, cuando le vino a la mente el pensamiento de que si Jesús hubiese clamado por venganza contra aquellos que lo maltrataban y lo mataban, nunca hubiera habido Nuevo Testamento, ni iglesia, ni historia cristiana. El perdón tiene tan extraordinaria importancia para el cristianismo. Jesús nos enseña en San Mateo capítulo 18 que el perdón no debe de tener límites. Puntualizó en su relato que el perdón de Dios está encadenado con nuestro perdón hacia los demás, que debemos de perdonar. San Mateo capítulo 18, versículo 21 y el versículo 22, nuestra lectura bíblica dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El tema de hoy es una pregunta: ¿debo perdonar? Esa es la pregunta que todos debemos de hacernos. Queridos amigos, Jesús es la personificación del perdón. Si hubiese que ponerle nombre humano al perdón, sería Jesús. Él es la máxima y ejemplar expresión del perdón. En nuestra lectura bíblica, Jesús explica que el perdón debe de concederse a todos, pero debemos de preguntarnos: ¿hasta cuánto debemos perdonar? ¿Qué clase de ofensas Jesús tenía en su mente cuando dijo que debíamos de perdonar ilimitadamente? ¿De qué modo aplicamos la recomendación de Cristo cuando hay casos de abuso de toda clase que se repiten y que causan daños permanentes en las víctimas, traumas irreversibles? ¿Tenía Jesús en mente ofensas muy atroces, tal como cuando alguien mata a una mujer embarazada, le abre el vientre y le roba al bebé no nacido, como ocurrió en Kansas, Estados Unidos, en diciembre del año 2004? ¿Sería posible que Jesús se refería a perdonar solo ofensas comunes por personas comunes? Errores y dolores de cabeza que experimentamos en nuestra relación normal los unos con los otros, y que su mandato no contemplaba casos complejos y siniestros de la criminalidad humana como violaciones, secuestros y asesinatos. ¿Hasta dónde va la recomendación de Jesús? ¿Cuánto debemos de perdonar? ¿Estaría Jesús de acuerdo con aquellas personas que aseguran que hay casos que ni Dios perdona? ¿Existe la posibilidad de alguna ofensa humana donde Jesús diga: eso es imposible de perdonar? Hasta allí no llega mi recomendación. ¿Qué piensas acerca de esto? Ella era conocida como la señorita X.
Fue al tribunal de Chicago, Estados Unidos, en silla de ruedas. Levantando su cabeza y haciendo movimientos con los ojos para comunicarse, la niña de 13 años de edad testificó acerca del ataque que sufrió, que la dejó severamente discapacitada, sin ningún tipo de movimiento corporal. Ella era la tercera testigo contra Patrick Sykes, de 29 años, quien era acusado de haberla violado, golpeado y haberla obligado a tragar veneno para matar cucarachas durante el ataque. ¿Será que el consejo de Jesús incluye perdonar a ofensores de actos horrendos que los cometen no solo una vez, sino 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces? Aún más, que deben ser perdonados aquellos si sus crímenes los cometieran 70 veces 7, es decir, 490 veces. ¿Es posible perdonar? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas acerca de esta recomendación de Cristo? Sin duda, queridos amigos, a esta altura de nuestras preguntas, es probable que ya no entendamos la efectividad del perdón de Jesús, de un perdón ilimitado. La palabra del Señor nos dice, ante la pregunta de Pedro, en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, lo siguiente: entonces Pedro se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí Jesús lleva el perdón hasta su máxima potencia. Y estas son buenas noticias para todos, porque de igual manera Jesús nos tratará a nosotros. Su perdón hacia nosotros será y es ilimitado. Entonces, si Él lo hace, también nosotros debemos de hacerlo. Entonces, queridos amigos, el consejo del Señor es perdonar, porque trae beneficios en dos direcciones: para el que perdona y para el que es perdonado. En Lucas 23:34, Jesús le está pidiendo a Dios su Padre que perdone a los que lo están tratando mal, a quienes lo están matando. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A quiénes estaba incluyendo Jesús en su perdón? A los soldados, a Caifás, a Pilato, a los fariseos, a los sacerdotes, a la turba que gritaba: crucifícalo, crucifícalo, y a todos los pecadores de todos los tiempos por los cuales Él murió. Te incluyó a ti y me incluyó a mí. Que Dios nos ayude, queridos amigos, a disfrutar de su perdón y a ser perdonadores siempre, como Él nos ha recomendado. Que Dios te bendiga. Amén y amén.